Bien, estamos viendo ahí en el libro de Hebreos, terminamos el capítulo 11 y estamos viendo acerca de la fe. La serie es ¿qué es la fe? Y estábamos viendo el tema era viviendo por fe, y veíamos ejemplos en la Biblia de, bueno, una serie grande, ¿no?, de personajes que vimos que pudimos comprender que en el camino en el que estamos no somos únicos, que de hecho antes que nosotros, y en este caso a los lectores o los destinatarios más bien de esta carta, se les hace ver precisamente eso. Y hoy yo quiero que vayamos al capítulo 12, porque el escritor de Hebreos continúa su carta. De hecho, esto es una epístola que está escrita de tal manera que los que pudieran escucharla, los lectores a los que les manda esta carta, como en el tiempo en el que se escribe no había como hoy la imprenta, no había formas de reproducir tan fácilmente la escritura, en este caso las epístolas, el autor de Hebreos la escribe de una manera en la que ellos pudieran aprenderla casi como un canto, que pudieran aprenderla algo así como lo que fue o lo que como escribió Moisés Deuteronomio, una serie de discursos. Y el propósito es que ellos puedan entender de una manera más fácil, una memorización de lo que quiere decirles acerca de lo que es en este tema de la fe. Y en el capítulo 12, en el verso 1, escribe lo siguiente del verso 1 al 4, siguiendo con la misma línea de pensamiento, y dice: por tanto, nosotros también, está hablando ahora, se dirige al grupo de creyentes hebreos, dice: por tanto, después, el por tanto significa, después de lo que acabo de decirles del capítulo 11, o sea, lo que ya leímos, nosotros también, dice, nos incluye, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Fíjense ustedes, el tema que quiero tratar hoy es precisamente el tema de la perseverancia. El autor de Hebreos les hace entender que es importante que haya un despojo de todo aquello que estorba, todo peso innecesario, todo aquello que cargamos que no es necesario, y dice: el pecado que nos asedia, que nos estorba, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La verdadera fe, y eso es lo que el autor de Hebreos está tratando, la fe genuina, la fe que Dios da, es una fe que va a perseverar, es una fe que no se queda estática, no es una fe que se detiene, es una fe que continúa, es una fe que no se acaba. Cuando nosotros vamos, digamos, a consultar al doctor, cuando estamos enfermos, y vamos con el doctor, obviamente que tenemos una fe, pero esa fe es una fe humana, no es una fe que provenga de Dios, es una fe común, es una fe que todos compartimos, es una confianza, el poder ir con un médico y
confiar en que nos va a recetar lo mejor. Esa es una fe humana. Podemos también pensar cuando nosotros depositamos la confianza en alguien, estamos teniendo fe. Bueno, todo eso es una fe que es humana, pero la fe que Dios le da al creyente, al verdadero Hijo de Dios, y de hecho me atrevo a decir que uno de los distintivos, de los rasgos de un verdadero Hijo de Dios, de aquel que no lo es que el verdadero Hijo de Dios persevera. Cuando ustedes vean, porque esto es muy común, y sobre todo cuando venimos de un trasfondo donde en las iglesias a donde crecimos o donde conocimos tal vez del Señor, nos enseñaron algo muy diferente, nos enseñaron algo muy distinto. Pero es importante que ustedes analicen y se den cuenta que cuando alguna persona dice que cree y que ha sido salva, pero que con el paso del tiempo se aleja, entonces tenemos nosotros, o más bien surge la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con esta persona? Porque pues estuvo en la iglesia, cantó las canciones que cantábamos, participó con nosotros de la comunión, estuvo en las reuniones con nosotros y aparentemente era parte de la iglesia. Sin embargo, pues dejó de asistir, ya no fue, incluso vuelven atrás. Y algunos cristianos tienen ciertas dudas porque dicen, bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Creyó o no creyó? Otra vez, aquel Hijo de Dios que en verdad ha creído y que Dios le ha dado la fe para salvación, va a perseverar, independientemente de las circunstancias que pueda haber. Eso es un rasgo distintivo. Sé que en algunos casos han dicho o se dice, una persona que deja de asistir o que ya no va, dice, bueno, es que se enfrió, ¿verdad? Ese es un lenguaje muy común. O dicen, bueno, lo que pasa es que se desanimó, hay que ir a animarlo. Y yo no estoy en contra de eso. Yo creo que si una persona deja de venir a la iglesia, es importante buscarla. Claro que sí. Puede estar pasando por una situación, claro. ¿Es necesario animarle? Claro que sí. Pero al final de cuentas, esa persona, si verdaderamente creyó, si el Espíritu Santo le convenció de pecado, va a ser una persona que al final de cuentas va a permanecer y va a continuar caminando independientemente de lo que suceda a su alrededor. Pero desafortunadamente se nos ha dicho que bueno, todo esto es porque pues sí creyó, pero pues algo pasó en su vida. No, realmente no es que algo pasó, es que realmente lo que sucede, si esa persona regresó al mundo, ¿verdad? O no, jamás volvió al camino del Señor, bueno, podemos pensar que en verdad solamente tuvo un momento de lucidez, ¿verdad? Como Pedro cuando le dijo al Señor, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo, Pedro, esto no te reveló carne ni sangre, no sabes ni de lo que estás hablando, ¿no? De eso quiero hablar, porque esa fe, la fe que proviene de Dios y que es una fe salvífica, no es emocional, no es pasajera, no es efímera. No, cuando una persona en verdad ha sido salva y es salvada por Dios, es salvada por Dios para la eternidad. Y no es para un mes o 2 meses o un año y ya después ya no. No, miren, vamos a ver por favor en Mateo capítulo 13, si me acompañan allí por favor. Mateo capítulo 13, vamos a ver lo que dice el Señor, o lo que el Señor dijo acerca de este tema. ¿Lo tienen ya? Mateo 13, dice el verso 1.
Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. El que tenga oídos, o el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis, viendo veréis, y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto les digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven, y no lo vieron, oír lo que oyen, y no lo oyeron. Oíd pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, apareció también la cizaña. Vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Fíjense, estas parábolas están ligadas, las dos están ligadas. Aquí el énfasis de la parábola del sembrador está puesto en el oír. Dice que cada uno de ellos escuchó, oyó. Y la semilla es la palabra y la tierra son los corazones, y están ligados el corazón con el oído. Y algo que nos dice Romanos 10:17, ustedes lo deben de saber. ¿Alguien sabe lo que dice Romanos 10:17 acerca de la fe? ¿Cómo es que la fe viene? Por el oír. Y lo dice Romanos 10:17, ¿verdad? Que la fe viene por el oír. Obviamente, ¿el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, esta parábola nos deja en claro
que efectivamente existen personas que, como estos tipos de tierra, escuchan. Si ustedes bien analizan cada uno de ellos, dice que el primero de ellos, en el verso 19, dándole ya su correcta interpretación, dijo que oyen la palabra del reino, pero no la entienden. No entienden la palabra. Viene el enemigo, viene Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso que había quedado ahí, se va. Este tipo de persona es exactamente el que fue sembrado junto al camino. Y luego dice el verso 20, el que fue sembrado en pedregales, este es el que la oye y la recibe con gozo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos conocido personas que van a la iglesia, reciben la palabra, la reciben con gozo, están contentos? Pero dice el verso 21, pero hay un problema, no tienen raíz en sí, o sea, tienen una raíz muy pequeña. Dice, es de corta duración. Cuando viene la aflicción, cuando viene la persecución por causa de la palabra, tropiezan, ¿verdad? O sea, cuando nosotros vemos una persona que va a la iglesia y cree y recibe la palabra con gozo y muy entusiasmada, ¿verdad? Decimos, gloria a Dios, qué bien, qué bueno. Pero eso es apenas el principio. Va a comenzar a ver todo un camino, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que la persona empieza a sufrir aflicción, empieza a sufrir persecución en la casa, con los amigos, en el trabajo, no sé, y entonces tropieza. Se acabó. Después dice el 22, el que fue sembrado entre espinos es el que la oye. Sí, la oyó, la escuchó, está de acuerdo, amén, gloria a Dios. Pero el afán de este siglo, ¿qué es el afán de este siglo? Tal vez en sus versiones lo diga de una manera más clara. El verso número 22. ¿Qué dice ahí por ahí? ¿Cómo lo traducen sus versiones? ¿Mande? Preocupaciones. Bueno, eso sería junto con el afán. Porque dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Los negocios de este mundo, ¿verdad? ¿Se fijan? O sea, una persona escucha, oye, pero resulta que el afán. A ver, interpretemos esto. ¿A qué se refiere cuando dice el afán de este siglo? ¿Verdad? Está preocupado, dice, no, pero es que, por ejemplo, algunas personas que dicen, no, pero es que yo no puedo dejar de trabajar porque si no me van a correr, no puedo. El afán de este siglo, el querer tener y el querer amasar o ahorrar, dice la riqueza, el engaño de las riquezas. Las riquezas de este mundo son un engaño, pero la persona, como esta persona que está entre espinos, pues todo este engaño como una enredadera y el afán del mundo, de todo lo que el mundo se afana, ahogan la palabra y llega un momento en el que esa persona la hemos perdido, ¿verdad? Pudo más el afán de este mundo, pudo más las riquezas, el engaño, porque la verdad es que es un engaño, ¿verdad? Al final de cuentas ni consiguen nada. Hay personas que creen que porque doblen turnos van a tener más dinero y la realidad es que gastan más, porque cuando tienen poco dicen, bueno, tengo poco y me limito, pero cuando tienen más dicen, pues gasto más. Entonces, ¿dónde está el ahorro? ¿Dónde está realmente el enriquecimiento? No existe, no hay tal, no lo hay, es un engaño. Pero finalmente, dice el verso 23, que hay otros que son sembrados en una buena tierra y son los que oyen, escuchan el mensaje, entienden la palabra y dan fruto. Y entonces dice, y producen, empiezan a producir.
no hay nada que les ahogue, no hay nada que les haga detener, no, van creciendo y se van desarrollando. Obviamente es un fruto paulatino, no es de un momento a otro, no, de ninguna manera. Estaba leyendo, estoy estudiando para la predicación del domingo, y estaba yo leyendo que, por ejemplo, una vid, una ramita de vid, ¿verdad?, empieza a producir fruto después de 3 años. Y dicen que después de 3 años es cuando apenas puedes tú empezar a pensar que vas a obtener un fruto de esa rama. Y por ahí también estuve leyendo que para que la vid pueda producir en abundancia, tiene que ser podada continuamente. Le llaman depurar la vid. Y a veces depurar es algo que no es muy halagador, no es algo muy satisfactorio, a veces no lo es. Bueno, eso lo vamos a ver después, pero aquí estamos viendo pues cómo la Biblia dice, Jesús enseñó que no todos realmente van a creer, muchos van a quedar en el camino. Y una de las cosas que es muy cierta es que en el reino aquellos que son trigo y cizaña están revueltos. No existe, hermano, no hay una iglesia en la tierra, cristiana estoy hablando, que tú puedas decir, todos los que están ahí, todos son nacidos de nuevo, todos son cristianos. No, es verdad, no. Aquí el Señor también habló sobre eso y dijo que el reino de los cielos es semejante también a un campo en donde se sembró buena semilla de trigo, pero el enemigo, el diablo, vino y sembró, revolvió entre todo el campo cizaña, con el único fin de revolverla. Y esto nos habla de que muchas veces, o más bien, esto nos habla que dentro de la iglesia puede haber personas que parecen cristianas, pueden llevar la Biblia, pueden estar ahí, pero realmente no producen fruto. Porque la gran diferencia que hay entre una varita de cizaña y una varita de trigo es que el trigo da fruto y la cizaña no, aunque son idénticas, ¿verdad? Son bien parecidas. Pero, ok, vamos a ver entonces. Vemos que aquí el Señor está hablando acerca de cómo nosotros podemos identificar y ver cuando una persona aparentemente, y digo aparentemente, así entre comillas, se congrega, va, está allí, ¿verdad? Y tal vez nunca creyó. Y no nos sorprendamos o no tengamos nosotros como que una duda de decir si de repente ya no lo volvemos a ver, ¿verdad? Ahora, yo entiendo que una cosa muy distinta es que alguien por otras razones vaya a otra iglesia y se siga congregando y está perseverando. Es muy distinto a decir que ya no está en la iglesia pero tampoco está en ninguna. ¿Sí me explico? Es muy diferente. Eso hay que aclararlo. No significa que por el hecho de que no están aquí con nosotros ya no son cristianos. No, están en otro lugar, allá Dios está obrando en sus vidas. Pero la pregunta es, ¿perseveran? ¿Están perseverando? Sí. Si tú con el tiempo te encuentras a alguien que dijo que era cristiano y pasan los años y te vuelves a encontrar y lo ves que está ahí perseverando y dando fruto, dices, este es un genuino hijo de Dios. Pero si tú te das cuenta de que jamás regresó, jamás, nunca, simplemente entonces podemos decir que jamás fue salvo. Nunca hubo en su vida, en verdad, una convicción, una regeneración en su vida. Dice Juan, en el Evangelio de Juan 5:24, dice así: de cierto les digo, dijo el Señor Jesús, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora,
La doctrina, que es una doctrina que se llama la perseverancia de los santos, ¿qué es lo que enseña? Bueno, esta doctrina lo que nos enseña es que son realmente creyentes aquellos que perseveran hasta el fin y que su adhesión o su unión a Cristo es la gran marca que los distingue de aquellos que solamente profesan superficialmente a Cristo, o lo que llamaríamos la iglesia invisible y la iglesia visible. La iglesia visible somos todos los que decimos somos cristianos, pero la invisible son aquellos que solamente Dios sabe y que obviamente se exteriorizan, pero en este caso que Dios conoce, que son realmente la iglesia, y los demás son cizaña. Y bueno, sigo leyendo. El creyente verdadero tiene una providencia especial de parte de Dios, el cual vigila por su bienestar, de tal manera que estos son guardados por el poder de Dios, por la fe que los conduce hacia la salvación eterna. Ahora, quiero hablar de este tema, quiero desglosarlo un poco porque creo que es importante. Yo he hablado un poco sobre este tema, pero hoy quiero hablar un poco más abiertamente para que podamos comprender, hermanos, la gran diferencia que hay. Que podamos ver que un genuino hijo de Dios tiene una fe que va a perseverar hasta el fin. O sea, desde el momento en que Dios lo regeneró hasta que va a llegar a la gloria. No hay nada, insisto, hermanos, no existe, no hay, no puede ser que haya algo que obstruya su caminar con Dios. ¿Puede haber muchas circunstancias? Sí. ¿Pueden venir muchos problemas? Sí. Pero sin embargo, nada le va a hacer ceder de perseverar. Va a ser alguien que va a perseverar, tal como lo dice Hebreos. Corramos con paciencia. Miren, primeramente, les pregunto, la salvación todos sabemos que es por gracia, ¿cierto? Sí, ¿verdad? No es por obras. Entonces, dice Efesios 2, 8 y 9, ahí ustedes ya la conocen. ¿Qué dice Efesios 2, 8 y 9? Que somos salvos, ¿por qué? ¿Verdad? Y luego, ¿qué sigue diciendo? ¿Y qué más, Armando? ¿Verdad? Dice que la fe es un don de Dios. Ya lo vimos desde el primer tema que yo toqué fue ese. Y luego sigue diciendo que es por gracia, no es por obras. Nadie se puede gloriar. Entonces, el decir, hermanos, el decir que uno puede perder la salvación, entonces significa que la salvación depende de las obras de uno. Si tú dices, es que puedo perder mi salvación, entonces quiere decir que sí la puedes perder, porque entonces tú la estás llevando. Efectivamente. Pero si nosotros creemos que la Biblia dice que somos salvos no por nuestras obras. Voy a poner un ejemplo. Yo crecí en una iglesia en donde nos enseñaban que la salvación dependía de uno mismo. ¿A qué me refiero? Decían, bueno, si tú ya hiciste la oración de fe, si tú ya le dijiste a Jesús que viniera, entonces tú ya eres salvo. ¿Qué tienes que hacer de ahora en adelante? Bueno, pues ahora tienes que guardar tu salvación. ¿Cómo la vas a guardar? Bueno, pórtate bien, lee la Biblia, ora, ve a la iglesia, ayuna, en fin, muchas cosas. Pero sin embargo, cuando yo analizo todo esto a la luz de la Biblia, entonces realmente estoy diciendo que mi salvación
yo estoy llevando mi salvación. Yo la estoy llevando, yo Luis. ¿Cómo la estoy llevando? Por obras. ¿De qué manera? Bueno, si me están diciendo que yo cumpla ciertos requisitos, pues entonces si yo los cumplo, quiere decir que entonces soy salvo. Y si no lo hago, pierdo mi salvación. Ok, ¿y cómo la recupero? Bueno, tienes que pedir perdón y puedes empezar otra vez. Entonces nuevamente voy a tener que llevar yo a cuestas algo que no puedo llevar, porque simplemente no puedo hacerlo. No sé si me estoy dando a entender. Yo me acuerdo que en la iglesia donde estábamos había buenas personas, digo yo, ¿verdad? Que decían, mira hermano, véame, yo llevo 20 años de fidelidad al Señor. Y toda la gente aplaudía. Oh, sí, lleva 20. No, el hermano fundó a la iglesia. Él fue el primero que puso un ladrillo. Y es muy glorioso. Eso es bastante glorioso. Sin embargo, la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación no depende de las obras que yo haga, ni pasadas, ni presentes, ni futuras. Depende de la gracia o el favor inmerecido que Dios tuvo hacia un vil pecador como lo era yo. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿en dónde está la jactancia? No hay. Ok, vamos a Romanos capítulo 4, verso 1, porque aquí el apóstol Pablo habla precisamente sobre este punto. Romanos 4:1, del verso 1 al 8. ¿Se fijan? A ver, ahora vamos a analizar el texto. ¿De qué está hablando Pablo? Algunos tienen versiones más parafraseadas, más nuevas, y creo que es más claro de entender. Pero a ver, ustedes que están ahí leyendo con sus Biblias, ¿qué está diciendo? ¿Verdad? ¿Qué hizo Abraham para ganar? Pero él lo hizo, lo ganó, él no, ¿verdad? Abraham dice, creyó. Pregunta Pablo, ¿qué vamos a decir en relación a Abraham? Según la carne. Cuando es según la carne, habla como hombres. Estamos hablando de Abraham. Si Abraham, dice el verso 2, si Abraham fue justificado por las obras, o sea, por lo bien que se portó, por lo obediente que fue, porque, qué hombre, ¿verdad? Tan piadoso. Dice, bueno, pues tiene de qué gloriarse, pero no con Dios, con él mismo, ¿verdad? Como esta anciana que yo decía a estos hermanos, yo llevo 20 años de fidelidad al Señor, hermanos. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Que se jacte con él mismo. Pero déjenme decirle, muchos de estas personas, no digo que todas, pero muchos realmente no eran ni siquiera cristianos. Se jactaban de ellos. Pero aquí la pregunta es, dice, pero no se jacta con Dios, no te jactes con Dios porque con Dios no has obtenido nada. Así tú hayas construido, ¿verdad? Como en ese tiempo me acuerdo que, Armando se debe acordar muy bien porque pues él está conmigo desde la niñez, y incluso querían poner afuera de la iglesia, querían poner una, ¿cómo se llama? Una placa. ¿Te acuerdas tú de eso? Una placa conmemorativa de los hombres, de las mujeres bueno, qué bueno, apláudanles, pero no con Dios. Eso con Dios produce algo, nada.
sigue diciendo, ¿qué dice la Escritura? O sea, Pablo apela a la Escritura, no a lo que él cree. ¿Qué dice la Escritura? Verso 3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cómo lo dicen sus versiones? El verso 3. En sus versiones más nuevas, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, Lenguaje Actual, Palabra de Dios para Todos. ¿Cómo lo dice? Lean esas versiones porque eso les va a ayudar mucho. ¿Cómo lo dice? A ver, ¿alguien lo tiene por ahí? ¿Se fijan? Fíjense, ¿sabes que eso es exactamente lo mismo que Jesucristo hizo con nosotros? ¿Qué hicimos nosotros para ganar la salvación? Nada. Lo mismo que Él, creer. Creer. Luego sigue diciendo, pone un ejemplo Pablo para que quede más claro el argumento que está dando. Al que obra, o sea, al que hace, al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia. Ninguno que trabaja, ¿verdad? Va a trabajar y le dicen, oh, qué padre, cumpliste toda la semana, que te vaya bien, no, pues qué buena onda, qué bueno que viniste, de veras, cómo no hay gente como tú. Y más ahora que ya pasó el aguinaldo. Díganme, si alguna persona no recibe su aguinaldo, ¿qué hace? ¿Verdad? Incluso hay una secretaría, la del Secretaría del Trabajo, que está lista para poder auxiliar a los trabajadores que no recibieron conforme a la ley. ¿Por qué? Porque eso tú lo ganaste, es tuyo, no te lo regalan. Carmen va a trabajar a la tienda donde está y cuando llega, te pagan por semana o por quincena. Por quincena. Cuando llega su quincena, no le mandan una tarjetita, ¿verdad? De los Precious Moments, diciéndole, Carmen, qué buena eres, gracias por tu trabajo solidario. Nada. Yo estoy seguro que Carmen va y les avienta la tarjeta en la calle y dice, a mí me pagas, a mí me pagas. De eso está hablando. Dice, no, momento, al que trabaja, el salario no se le cuenta como gracia, ay, qué bueno. No, como deuda. Trabajaste, te debo, te pago. Sí, pero sin embargo, dice el verso 5, mas al que no obra, o sea, el que no hizo nada absolutamente, no hizo un esfuerzo, no, sino que creyó, ¿en quién? En aquel que justifica al impío. O sea, Abraham creyó que Dios podía justificarlo y decir, Señor, soy un pecador impío, inmerecedor, y creo que tú me puedes perdonar y me justificas. Su fe le es contada por justicia. ¿Te fijas qué diferente? Y luego toma otro ejemplo de David, en un salmo. David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin, ¿qué? Sin obras. ¿Sin qué? Sin mediación de las obras. ¿Sí? ¿Así lo dice? ¿O correcto? Fíjense, está todavía más claro. Y dice el Salmo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades o pecados son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no inculpa de pecado. Y él, esto, si mal no recuerdo, es el Salmo 32, donde él está hablando de esto. David era un hombre que de acuerdo a la ley, él era culpable, tenía que morir. Él cometió adulterio, cometió homicidio, era digno de muerte. Sin embargo, aquí él mismo habla y dice, Señor, bienaventurado, bendito es aquel hombre a quien tú le perdonas sin haber hecho absolutamente nada. Solamente creyó que tú eres capaz de perdonarle y que mis pecados puedan ser cubiertos. Eso es lo que creímos nosotros, sí o no. Sí, creímos que nuestros pecados Jesucristo los ha tomado, Dios los ha tomado, los ha lanzado, como dice la Biblia, a lo más profundo de la mar y se han ido. Se acabó, somos una nueva criatura. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El hombre sí gana un lugar en el infierno por sus obras. Y lo dice aquí Romanos 6:23. La paga del pecado, ¿qué es? Y está hablando de una paga física, está hablando de la paga que se le da, el salario
a un empleado. Dice, bueno, la remuneración que el pecado te da a ti es muerte. Dice Apocalipsis 20, ahí vamos rápidamente, si alguien lo quiere leer, Apocalipsis 20 del 12 al 15. Apocalipsis 20 del 12 al 15. Quien lo quiera leer, que me ayude. Ok, ¿se fijan ustedes cómo para ganar el infierno el hombre sí se gana un lugar? Sí te lo ganas. ¿Cómo fue que estaban siendo juzgados? ¿Por qué? Por sus obras. Por sus obras. Así es de que la pregunta es, ¿quién puede ser salvo por obras? Ninguno. Por lo tanto, son condenados. Esto nos lleva a lo siguiente, que el hombre no puede ganar un lugar en el cielo tampoco. No puede hacerlo. Más bien, la única forma en la que uno puede ir al cielo es por la gracia de Dios. Nada más. Ese es el primero. El segundo punto es, el creyente es salvo por la obra de Dios. Dios produjo esa salvación y por lo tanto no se puede perder, porque es de Dios, es algo que Dios inició. Si yo lo inicié, como yo lo dije hace un momento, yo me jactaba, yo en lo personal, yo me jactaba de venir de una familia cristiana. Yo me jactaba de decir, nací en una cuna cristiana. Sí, mis obras. Pero ante Dios eran trapos de inmundicia, no servían de nada. Pero cuando el creyente es salvo por la obra de Dios, entonces no podemos perdernos. Efesios 1, ustedes ya leyeron versos 4 y 5, vamos a leerlo por favor. Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, ¿qué dice? Ahora, fíjense, mientras ustedes lo buscan, yo sé, hermanos, que este tema es un tema que para algunos, no sé si todos, tal vez no sé si estoy equivocado, pero probablemente yo cuando he hablado de este tema, no necesariamente aquí en la iglesia, me refiero cuando yo he hablado de este tema con otras personas, incluyendo pastores, algunos me han dicho, ¿sabes qué? Ese tema es un tema que deja a cualquiera sin argumentos y a muchos no les gusta, porque hemos sido enseñados de una manera en la que nos dicen que la salvación es producida por ti. Tú la comenzaste. ¿Cómo? Cuando tú recibiste a Cristo y una vez que lo recibiste, pues échale para adelante y guarda su salvación. A ver, momento, claro, pero cuando tú empiezas a hablar de cómo Dios en su soberanía Él decidió salvarte. ¿Por qué? Por gracia. Así le plació. No hay una razón por la cual yo te puedo decir, mira, fue porque, pues tú, a ver, tu familia, a ver, ¿con qué comienza el apellido de tu familia? No, pues con la F. No, pues con razón, pues es que fuiste F, ¿verdad? O a ver, ¿qué en tu familia hay gente europea? No, pues yo creo que sí. No, pues por eso Dios te salvó. No existe, no hay, hermano. No podemos nosotros decir, bueno, fue por... No, solamente fue por gracia. Dios le plació. Aquí en Efesios, no sé si alguien lo quiere leer, Efesios 1, 4 y 5.
A ver, hermanos, esto está muy fácil, ¿no? Es tan sencillo, a veces tan difícil, porque, ¿saben? Nosotros apelamos siempre a las obras. El hombre apela a las obras. Adán peca y lo primero que hace es hacerse unas costuras y unos delantalitos de hojas de higuera. ¿Qué estaba tratando de hacer? Eso. Obras. Aquí estoy, no pasó nada, Señor. Míranos. Todo está bien. ¿Qué? Por Dios. Adán, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Se fijan? Ahí Pablo está diciendo algo muy claro. Que Dios, desde antes de la fundación del mundo, te había escogido. ¿Por qué? Por gracia. ¿Con qué fin? Lo dice ahí. ¿Cuál era el fin? ¿Cuál fue el propósito? Para que fuera su pueblo santo. Quiero que seas mío. Eres mío, tú eres mío. Entonces, si el creyente fue salvo por la obra de Dios, porque Dios lo escogió, entonces no puede perderse, porque es una obra eterna, es una salvación eterna producida por Él. En Romanos 8:28, ustedes ya conocen también esta escritura. Vamos allá, por favor, Romanos 8:28. ¿Lo tienen ahí? Ok, fíjense lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos, Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, ¿a qué? A bien. Esto es, aclara Pablo, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, ok, empezamos por Él predestina, gente. ¿Qué es predestinar? ¿Qué significa predestinar o predestinación? ¿Qué significa? Escogido desde antes. ¿Verdad? Predeterminado para algo antes de haberlo incluso dicho. O sea, yo tengo un producto, ¿verdad? Y ya esta botella estaba predestinada para ser una botella de agua antes de que fuera una botella. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Sí. Es que no los veo muy convencidos. Por eso yo les... ¿Madre? Sí, por favor, dinos. Gracias. Fíjense, qué bien. A ver, vuélvelo a leer, por favor, Armando. Así es. ¿Verdad? Así es. Yo creo que ustedes, por ejemplo, en estas fechas, pues predestinan cierta cantidad de dinero para comprar regalos. Pienso yo. Se me ocurre, ¿verdad? Tal vez digan, no, hermano, yo así de repente yo los compro. Bueno, pues, ok, predestinas cierta cantidad o ciertas cosas con un fin determinado que vas a hacer. Entonces, estamos entendiendo que lo que está diciendo el verso 30 es que Dios predestinó a ciertas personas y a estos no solo los predestinó. ¿Qué hizo después? Los llamó. Primero nació en su mente. En la mente creativa de Dios dijo, yo quiero a Armando. Un ejemplo, ¿no? Armando ni nacía, es más, ni siquiera el mundo había sido creado. No había nada, era cero, no existía absolutamente nada en el universo. Y Dios ya había pensado en ti y en mí y en quienes iban a ser salvos
y que serían de Él. Y sigue diciendo, no solamente los predestinó, los llamó. Y a esos que llamó, ¿qué hizo? Los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Pregunta Pablo, después de todo esto, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Escogido. Esa es otra palabra. ¿Quién? Pregunta, ¿quién los va a acusar? Si Dios es el que justifica, responde Pablo. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, aún más el que resucitó y el que está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros. Pregunta Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta, ¿quién? Después de todo lo que acabo de decir, ¿quién te puede a ti separar de su amor? Nada, ni tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, nada. Verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se fijan? Después de todo esto, ¿alguno de ustedes duda? No, yo no. Al contrario, sé que el que me sostiene es Él. Yo no podría haber llevado una carga tan pesada. Es más, nadie puede. Nadie. Él era el único que podía hacerlo. ¿Sí? ¿Se fijan eso? Dice Hebreos, a ver, vamos rápidamente, ya sé que el tiempo está encima, pero Hebreos 9:12, por favor. ¿Quién lo tiene? ¿Qué es lo que obtuvo Jesucristo al morir en la cruz y entrar al lugar santísimo en el cielo? ¿Qué obtuvo para sus hijos? ¿Qué obtuvo? Redención parcial. Bueno, necesito que tú me ayudes, échame la mano, ¿no? ¿Qué te parece si eres copartícipe conmigo? Y mira, no te portes mal. Ven mucho a la iglesia y pues yo acá estoy arriba anotando todo lo que tú haces, ¿no? Por ejemplo, no sé, 10 capítulos de la Biblia pues son 100 puntos, ¿no? 8 horas de ayuno pues son, no sé, 500. Y ya cuando tú llegues aquí, vamos a hacer una sumita. Y sobre de eso yo te digo si la hiciste o no la hiciste. No dice eso. Lo que está diciendo es que Jesucristo nos ha comprado, pertenecemos a Él, una salvación, una redención eterna, completa. Pero no solamente eso, dice Efesios 1, 13 y 14, que Él, después de que hemos oído el Evangelio, la palabra de verdad, y creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, Él ha puesto su Espíritu en nosotros y esa es la garantía de ¿qué? De que un día va a venir por nosotros. Somos de Él. Efesios 4:30 dice, no contristan al Espíritu de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención.
fueron sellados para el día. Noten que este sello es hasta el día de la redención. No dice cuando peques. Pecaste, se acabó el sello, se rompió, se fue. Ay, perdóname. Bueno, está bien, ya regresó. No dice eso. ¿Dice eso? No. No. La obra de Cristo como mediador nos garantiza la salvación eterna. Es que este tema es bien largo, pero ya son las 9 y yo sé que tienen que ir algunos, pero... En Juan 6:37 Jesús dijo que Él no echaría a ninguno fuera de su familia. En Juan 10:27 al 29, si quieren leerlo por favor, Juan 10:27 al 29. Fíjense. Ahora, ¿tú le crees a Jesús? Sí, claro. Porque Él dice en estos versículos que tenemos vida eterna. La pregunta es, si es vida eterna, entonces ¿cuándo se va a acabar? No se puede acabar porque es eterna. ¿Dónde se perdió? No, nunca se perdió, no se ha perdido. Es eterno. Pero no solamente eso, Él dijo no perecerán jamás. Ni mañana, ni pasado, ni en cualquier otro día. No puede ser. Y dice, y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Eso incluye al diablo? Claro que sí. Sí, Juan dice en uno de sus cartas, el maligno no le toca. O sea, no, el diablo mismo no puede quitar o arrebatar la salvación. Ahora, pregunta, hermanos, ¿Cristo en este momento dónde está? ¿Dónde dice la Biblia que está? Sentado a la derecha del Padre, intercediendo, dice Romanos, por nosotros. Entonces, si Él está en el cielo, y lo dice primera de Juan 2:1, que Él es nuestro abogado y que intercede por nosotros, si decimos que la salvación se pierde, es decir que Cristo como intercesor no tiene poder. Ay, pobre, mira, día y noche intercede por nosotros y resulta que no pudo porque se perdió. Ay, perdí mi salvación. ¿Cómo la perdiste? Pues sí, ay, caray, no, imagínate si ni Cristo pudo sostenerte en el cielo. Entonces es un abogado, híjole, muy débil, no tiene poder. Ahora, aquí entra un tema que para muchos es conflictivo, pero la verdad es que no lo es. Algunos dicen, aquellos que atacan esto, dicen, no, bueno, pero es que cuando tú pecas, tú pierdes la salvación. ¿De verdad dice eso la Biblia? ¿En serio lo dice? Porque el pecado mismo no puede hacer que el cristiano pierda su salvación. Jesucristo pagó la pena, los pecados de todos nosotros, presentes, pasados y futuros. Porque la pregunta es, a ver, ¿tus pecados fueron en el presente o en el pasado? ¿En qué fueron? ¿O en el futuro? A ver, ¿en qué fue? ¿En qué tiempo fue? Cuando te perdonó Jesucristo, si fuiste perdonado, ¿en qué tiempo fue? ¿En el pasado, en el presente o fue en futuro? Pon a la cruz, ponla en medio como el punto de referencia. Tú ponte, digamos, si tú pones una línea de tiempo, en medio pones la cruz, aquí está la muerte de Cristo, y vamos a irnos hasta el 2015. O pon el año en que tú te arrepentiste tus pecados, yo no sé cuándo, pero, ok, ¿cuándo haya sido? ¿Qué fue? ¿Futuro? ¿Fue pasado? ¿Qué fue? Fue futuro. Fue futuro. ¿O no fue en el futuro? ¿Sí o no? Quiero que ustedes me digan. Fue en el futuro. Claro. Jesucristo nos perdonó nuestros pecados cuando Él murió en la cruz. Lo dije hace un momento, ahí en 1 Juan 2:2 dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, entonces la pregunta es, cuando el cristiano peca, cuando el cristiano peca, ¿qué sucede? Pregunto.
Porque estos grupos de grupos cristianos dicen, no, si tú pecas tú pierdes tu salvación. Y algunos dicen, sí es cierto, ay Señor, perdóname, ¿verdad? Ya perdí mi salvación, Señor, perdóname, no quiero perder, perdóname, ¿verdad? Y pues hacen una rededicación. Y se sienten terribles, ¿no? Yo lo viví, lo digo por experiencia. Pero la pregunta es, ¿qué sucede? ¿Realmente pierde su salvación? Si ya hemos hablado que no puede perderse, que es eterna, que Él pagó la redención eterna, que somos de Él, que estamos en sus manos, perdonó nuestros pecados futuros. La pregunta es, ¿qué sucede entonces? ¿Verdad? Así es. Cuando nosotros pecamos, ofendemos a nuestro Padre amoroso, celestial, y nuestra comunión, ¿verdad?, se distancia, pero no se pierde. Somos sus hijos. ¿Sí me entienden? Sí, lo dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 habla de esto y no está hablando como muchas veces se ha dicho, que el pecador, ¿verdad?, si le confiesan sus pecados, que obviamente sí, podemos decirle a alguien, mira, Primera de Juan 1:9 dice que Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Está bien, pero en realidad está hablándole a los cristianos. Esa epístola está dirigida a los cristianos. ¿Y qué está diciendo? Si confiesas tus pecados, ¿quién? Tú, su hijo, que pecaste. ¿Qué hace Jesús? Fiel y justo para perdonarte de todos tus pecados y limpiarnos, ¿sí? Entonces, cuando el cristiano peca, ofende, interrumpe esa comunión con el santo Dios, pero jamás pierde el parentesco, nunca. Somos sus hijos. Lo dice Juan también, no fuimos concebidos por sangre y carne, sino de Dios mismo. Así Él le plació. Ahora, ¿qué va a suceder? Bueno, si un cristiano que es su hijo sigue pecando, el Padre lo va a disciplinar, porque es su hijo. Tú eres hijo de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Te va a disciplinar. No te puede juzgar porque ya tus pecados fueron juzgados en Cristo en la cruz. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero Dios sí puede usar sufrimiento, tristeza. Yo predicaba de esto el domingo. Incluso, debo de decirlo porque la Biblia lo enseña, aún la misma muerte para disciplinar a sus hijos. Y lo vemos nosotros en la iglesia de Corinto. Algunos de ellos estaban enfermos e incluso algunos ya habían muerto. ¿Por qué? Porque Dios los disciplinó. Pero si ustedes se fijan, cuando Pablo habla de esto, dice claramente que serán salvos. Sufrirán, pero serán salvos. No puede perderse su hijo. Y claro que sí los puede disciplinar hasta este punto. Sí. Ahora, la pregunta, porque dicen uno, no, bueno, es que ustedes dicen, así dicen. Ustedes dicen, salvo siempre salvo. No, momento. A ver, creemos que una persona es salva, si realmente es salva, como ya lo dije, y que obviamente va a ser salvo para la eternidad, claro que sí, pero no como ellos lo dicen al decir que entonces puedo hacer lo que yo quiero. Porque si ya soy salvo, entonces yo puedo pecar y yo puedo vivir mi vida como yo quiero, y entonces ya tengo licencia para yo poder hacer lo que quiero. ¿Para qué? Para delinquir. Sí, tengo un fuero. Y yo, no, ese es un error. Eso es antibíblico. ¿Saben lo que dice Romanos 6:1? Vamos rápido con esto, voy a terminar. Para que los que tengan que irse no se les haga tarde. Ok, dice así. ¿Qué pues diremos? Pregunta Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, bueno, estoy en la gracia. Me decía un pastor amigo mío, que obviamente él es de otro pensamiento doctrinal. Me decía, oye Luis, pero es que mira, cuando yo oigo eso de la gracia, a mí eso como que me así mis oídos, ¿verdad? No sé, siento algo. Le digo, ¿por qué? Pues porque yo cuando oigo gracia me da la idea de que, pues gracia, muchos la han usado para decir, estoy en la gracia y hago lo que... Le digo, es que esto es un error muy terrible de parte de todos ustedes. Porque muchos han utilizado
la gracia, diciendo que es gracia de Dios, que no lo es, para sus apetitos carnales. Déjame decirte algo, el verdadero cristiano que comete actos de pecado no lleva una vida continua de pecado. Puede pecar, pero no va a llevar una vida de hábitos de pecado, porque Pablo dice, en ninguna manera vamos a perseverar en el pecado. No. Verso 2, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo puede un muerto seguir viviendo en el pecado? No puede, un muerto está muerto. Le puedes pegar, le puedes poner una botella aquí en la boca, le puedes dar de cachetazos y el muerto no va a hacer nada. Sigue diciendo, no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine el pecado en su cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Preséntense ustedes a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de ustedes. Ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. No puede ser. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eran tiempo pasado esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, y liberados del pecado vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por su humana debilidad, así como para iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Ahora, para santificación, presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando eran esclavos del pecado, eran libres de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación, y como fin, ¿qué? La vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Se fijan, hermanos, cómo entonces, ahora que hemos sido liberados, podemos decir, Señor, somos tuyos para la eternidad? Un hijo de Dios persevera. Pablo dijo, ¿podrá la muerte, podrá la persecución, podrá el... No, claro que no. Nada nos podrá separar. Amén. Pónganse de pie, vamos a terminar. Y vamos a recoger la ofrenda. Y voy a pedirles que ahí en su lugar, pues oremos y le pidamos a Dios que nos ayude a entender esto. Yo entiendo que para tal vez algunos puede ser difícil, porque cuando uno ha sido enseñado por un largo tiempo bajo un pensamiento doctrinal humano, netamente humano, pues así vivimos. Pero cuando nosotros conocemos la palabra, y la palabra de Dios nos habla de una manera tan clara como lo hizo hace un momento, no podemos más que simplemente decir, Señor, pues gracias, porque de verdad ahora sé que mi vida es tuya, y siempre lo ha sido, pero que no tengo que estar pensando en que yo soy copartícipe, porque yo no podría. De hecho, nadie puede, solamente Cristo lo pudo haber hecho. Señor, te damos gracias.
Padre, este año nuevo que se aproxima es un año que todo hijo tuyo, toda hija tuya, pues reconoce que es un año para rectificar, para pensar, sí, claro que sí, pero sobre todo, Señor, para seguir perseverando, porque, Señor, el mismo apóstol Pablo lo dijo: una cosa hago, me olvido de todo lo que queda atrás y prosigo a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Ese es realmente nuestro llamado. Somos llamados, Señor, a perseverar, a afirmarnos en ti, a ser más como tú. Yo te pido, Dios, que tú seas con cada uno, Señor, de los que están aquí presentes y también los que no están, Señor, para que puedan afirmar sus corazones en ti. Cada día más, este año que viene todavía más, afirmarse, comprometerse más. ¿Por qué? ¿Porque estamos participando? No, porque te amamos, porque ese es un compromiso que tenemos contigo de amarte, de ser como tu Hijo, que nos hagas como tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, yo te pido, síguenos dando más de tu gracia, más de tu conocimiento a través de tu palabra. Gracias te doy, Señor. Bendice esta ofrenda también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a recoger la ofrenda y les comento.